Por favor. Si alguien quiere salir, por favor, aprovecha ahora y ya regresan cuando termine la exposición. Si alguien no está porque han estado entrando y saliendo como si no fuera conmigo. Bueno, buenos días con todos. Sacando todo. Sí. Vamos a presentar el tema de cuestión de la comparación de las situaciones de riesgos en los contratos APP a nivel internacional, más que todo en Latinoamérica, con lo que se ve. Asimismo, lo que respecta a eso, los contratos de obra. Bien, en primer lugar, viendo el tema de la presentación de riesgos, cabe hacer mención de que en Perú la ley no te establece una presentación, sino que al contrario, es una sugerencia. ¿Qué es lo que te dice? Que la parte que esté en la posición y que fuera por vincular dicho riesgo es la que debe asumir. En cambio, en México sí se presenta de forma empresa. En su ley de asociaciones público-privadas, la ley establece que el privado es exclusivo en todo lo que refiere a su riesgo de diseño, operación y desarrollo del proyecto. Es decir, todo tipo de contingencias que puede suceder van a ser asumidas en su totalidad por el privado. No obstante ello, por parte de la empresa privada, el desarrollador cuenta con ciertas garantías. En primer lugar, puede pedir una indemnización en caso haya un desbalance económico, el cual puede verse relacionado con un incremento en lo que es el costo del desarrollo del proyecto, o a su vez un incremento también, un déficit sustancial de lo que vendrían a ser sus ganancias obtenidas a partir de eso. En segundo lugar, también cuenta con otra prerrogativa, la cual consiste en que puede revisar y negociar el contrato, siempre y cuando estos cambios sean sustanciales, es decir, sean prolongados y afecten negativamente lo que se percibe económicamente. Ahora bien, cabe señalar que esta presentación de riesgos, como he mencionado, tiene todos los dispositivos. Para que sea válido, tiene que irse ciertas condiciones. En primer lugar, que se haya dado a partir de un acto administrativo, jurisdiccional o legislativo, que haya sido emitido con posterioridad al concurso público. No puede haber resistencia. Que este acto en sí vulnere lo que son las condiciones por las que se debe establecer el concurso. Y finalmente que los riesgos de financiamiento, a partir de eso, se vean afectados de forma gradual y exponencial. Ahora bien, ¿por qué se da esta garantía de ser privada? ¿Por qué una presentación? Uno podría considerar que al contrario, o sea, de lo que se busca, se aleja la parte del privado. Y no, o sea, la situación es totalmente ajena a ello. Se da el pro de conseguir una excepción por parte de sectores privados, de modo que se les ofrece ciertas garantías para poder solventar los imprevistos que podría llegar a darse a partir de esto. Tal como podemos ver en estos cuadros, los últimos 25 años en México, del 90 al 24, se dieron un incremento en lo que son los proyectos de Big Finance, alrededor de 97.000 millones de dólares invertidos, principalmente en lo que es el sector eléctrico, de los cuales el 95% de los proyectos se encuentran en desarrollo o han sido completados o superados. Pasando al tema de financiamiento, hemos encontrado ciertas características relevantes en lo que es la comparación de Perú y Brasil. En el Perú, lo que es el financiamiento proviene en su mayoría, o podemos, totalidad, por parte de banca extranjera. Vemos inversiones que son de BBVA, de Citibank, de diversos bancos. No obstante, lo que es banca estatal no puede invertir en eso, que es por un tema de ley, incluso se puede ver en la Constitución. Al contrario de lo que sucede en Brasil, en el cual la Reserva Federal sí interviene y lo que hace es propiciar que la banca estatal también realice inversiones, como se ha visto en el caso
Incluso en algunos casos no debería se inicie como inversión de banca estatal. Ahora bien, ¿a qué gestión prioridades? Sí, bueno, lo vamos a hablar ahora un poco de cuál es el riesgo que genera el modelo de APP en Brasil, en toda la gestión de riesgo predial, en el que cuando los terrenos inmediatamente de la firma del contrato y básicamente ello puede representar un problema al momento de realizar una APP, pues tiene que conocerse el momento en el cual se va a crear o se va a disponer del terreno para realizar la obra que se está coordinado con el Estado y también se tiene que tomar en cuenta otros aspectos para poder desarrollarla conforme a se ha acordado previamente. Ahora pasamos al tema de España. España es un caso peculiar porque podemos compararlo con la región latinoamericana, más que nada por su historial político, o sus financieras. Pero lo que podemos señalar es que ellos tienen un sistema de prevención increíble. Al menos en el lado de un riesgo que se considera a nivel mundial, o al menos también acá en la región de Sudamérica, se destaca, es la expropiación. Ahora, el tema de la expropiación siempre ha sido un tabú en Perú por un tema de que el mismo tema, como fue por el nuevo aeropuerto, que recién conocía la concesión, se estaba tramitando el tema de la expropiación. Y claro, acá tenemos dos cosas a considerar. Una cosa es que tú tengas el derecho para hacer la expropiación y otra cosa es que sea idóneo para ser realizado. En caso de España, un poco este riesgo lo contuvo haciendo primero la expropiación previo a la concesión. Pues tú trasladas el riesgo y lo tomas desde antes para preverlo y eliminarlo antes de que se haya una acumulación de esta situación y básicamente no tengas problemas operativos de riesgo a que la operación se caiga o en todo caso se traslade a que la paralización de obra y que eso se retrase por años, que es común acá en Perú y que hasta pasó con el aeropuerto nuevo, que había gente que no quería vender sus casas o que estaban en licitaciones y que fue un tema que alargó básicamente la obra, creo que fue ya un año más. Entonces, como podemos ver aquí tenemos un tema de brecha entre lo que es el diseño y la realidad, ya que los contratos, al menos un Estado fuerte que prevé esta clase de problemáticas, permite que pueda generar un flujo efectivo, ¿no? A la hora de realizar las APPs que requieren, ¿no? Siempre prever el riesgo a que llegar al riesgo mismo y recién ver cómo resolverlo en su momento. Ahora sí. Sí, y ahora le vamos a hablar un poco del caso de Colombia, en el cual primero tenía un modelo de educación tradicional, por medio del cual el Estado asumía básicamente el financiamiento, y la supervisión y el diseño de las obras, y mientras que el contratista únicamente se limitaba a ejecutar las obras como tal. Es con la implementación del modelo AEPP que, por medio de parámetros con las siglas D, B, F o M, significan Design, Build, Finance, Operate and Maintain, que se pasan o se trasladan estos riesgos a que los asume el contratista. Además de ello, el Estado sería encargado de, por ejemplo, asumir riesgos prediales y, bueno, este riesgos prediales, tanto en la experiencia colombiana como en la que han expuesto mis compañeros y en el Perú, es la principal fuente de retrasos en los proyectos. Eh, Bueno, después tenemos que en Colombia uno de los principales programas que se han implementado con éxito que demuestran que la EPP desarrollada eficientemente puede funcionar bien son los programas 4G y 5G, en los cuales, por ejemplo, se ha invertido aproximadamente 40.000 millones de dólares y está funcionando con éxito. De hecho, primero en 2012 se avanzó con el 4G y dado su desarrollo eficiente se continuó con la 5G. Y esto es solamente un claro ejemplo de que una adecuada infraestructura para el desarrollo de las EPPs puede brindar oportunidades de inversión, puede atraer inversión extranjera, y es por eso que ahora Colombia se ha considerado como uno de los países principales en los cuales los extranjeros desean invertir por el modelo que implementa y por las facilidades que el Estado puede representar. Ok, ahora vamos a hablar del caso de Chile, que Chile es un caso muy peculiar. Vamos a hablar que Chile es el mejor país en la región para lo que son las APPs. Ha desarrollado un sistema increíble institucional, bien estructurado y con una capacidad increíble para generar APPs a general masivo. Es más,
según estudios en 2024, tiene una capacidad para generar APPs mucho mejor que Brasil, debido a que su institución y política es mucho mejor estructurada. Bien, mientras en cambio Brasil, aunque tiene la banca para financiarse, tiene el problema de la constante política, que es una constante también acá en Perú, de que los proyectos están muy sujetos al gobierno del momento o de turno. Entonces, lo que vamos por acá es que Chile es un éxito institucional y ellos han generado de este beneficio un propio riesgo que es peculiar. Puedes pasarme, por favor. Y es que ellos ahora dependen de la APP. ¿Por qué? Tanto sus AFPs, aseguradoras, como bancos han generado sus carteras en base a proyecciones de 20 a 30 años de APPs. Básicamente se ha generado un propio riesgo de este beneficio, de este flujo constante de APPs, en las cuales ellos requieren que haya una competencia constante. Han creado especialistas que si no operan en este mercado o al menos en esta especialidad en 2 o 3 años, se pierde esta capacitación. Ellos mismos han generado una institución tan sólida que les permite mantener una continuidad que ellos mismos la han vuelto dependiente, ¿no?, de su Estado chileno. Ahora, lo que Perú sí podría rescatar de esto es su infraestructura especializada. Más que nada, ellos tendrían bueno, el Perú tendría que rescatar la especialidad que se le otorga, ¿no?, a las EPPs, más que nada por la fortaleza de sus especialistas, un proyecto que no solo se someta al político en turno, sino un proyecto estructurado que sobreviva a gobiernos o a transiciones de poder, y más allá de eso, que proyecte una banca estandarizada, ¿no?, que se proyecte a más tiempo, a largo plazo. Bien, gracias al grupo 1. Un aplauso para él. Realmente ¿cuál es la problemática que identifica en tu trabajo? Respecto primero al caso colombiano y también de Brasil, el riesgo predial. Sí, en el caso brasileño y en el caso colombiano, lo que poner es básicamente el riesgo predial. El riesgo predial. Está señalando más que nada porque los que identificamos en Brasil y en Colombia es el riesgo predial, más que nada. Tanto prediales. Exacto, porque cada país al menos... de restitución de predios. No, de hecho hemos identificado diferentes factores porque al menos cada región ha tenido, en al menos asumir riesgos, un factor en específico que ha destacado por los demás. Algunos comparten uno similar, como es el caso predial que dice Álvaro, que es entre Brasil y Colombia, que es uno muy común. Otro caso es el de España, con toda la región sudamericana, que es el tema con expropiaciones también. Pero siempre hay uno que destaca y hemos querido un poco destacar eso en el trabajo, señalar cuál es el que más afronta o el que podría destacar en cada región y cómo lo ha estado afrontando. Y más o menos hacer la comparativa con Todos los riesgos o los riesgos prediales. riesgo predial y riesgo de bancarización. Y presignación de riesgos también. ¿Y qué? Presignación del riesgo. Pero la presentación de todos los riesgos o... En el caso de México, comparado con el de Perú, sí, porque en México se asignan todos el privado, a excepción de lo que no estén precisamente arraigados en el contrato. Lo que se ha identificado es sobre la asignación de riesgos. Antes del proyecto ya está calculado qué riesgo va aquí. Claro, o sea, lo que estamos viendo son los diferentes riesgos que hay a nivel regional, o sea, en toda Latinoamérica, y ver cómo se mitigan de mejor forma en cada país, compararlo con Perú para ver. Y ahí esos los que han identificado son la preasignación general, Claro, el de predios o adquisición de terrenos y el de bancabilidad. sí. Incluyendo el nuevo que genera Chile, pero el de Chile es una excepcionalidad, porque Chile lo mismo lo ha generado en base a que ellos tienen un flujo de APPs constante. Ellos tienen preasignación de riesgos. Chile sí puede preasignar riesgos, pero es que ellos tienen un sistema muy especializado para ello. O sea, por lo que se ha revisado, Chile, por ejemplo, tiene especialistas que se encargan específicamente de ver APPs. O sea, no tienen encargados carteras para las APPs, bancas y seguros. No mucho. La verdad que más que nada el tema de Perú es de que normalmente comienzas a establecer riesgos, pero propiamente no se toman en serio hasta que ya está la hora de realización o que se hace la concesión. Por ejemplo, el tema de... Chile que tienen quizás únicamente en APPs dice por inversión. Inversión son los países que conducen los errores de producción. Claro, pero el tema es de que en Chile opera, no funciona mejor, más que nada porque tiene un instituto más sólido. Teniendo ambos,
político. Claro, se supone que si Perú copiara a Chile, se supone que eso debería ayudar, pero la diferencia también está no solo en la parte estructural, sino también política, porque muchos de los proyectos que se llevan en Chile es de que ellos, a pesar de los cambios de gobierno o transiciones, ellos mantienen una proyección de que ellos requieren las APPs constantes de acá a 20, 30 años. Entonces, por ejemplo, 2024 es un informe que tenían 84 APPs vigentes, realizándose principalmente en vía urbana y interurbana. Ahora, lo que sí hace Perú es de que nosotros tenemos proyectos APPs que se pueden realizar, pero siempre están sujetas al tema del político que esté al mano, ¿no? Más o menos las paralizan, o el tema, por ejemplo, de Porky, que fue con los peajes, que decidió someterlos a un arbitraje, que, bueno, pues será su decisión, o sea, pero eso ya afecta a los flujos, o ya somete a la municipalidad a un debate, ¿no? Sobre cómo se va a manejar la APP. Entonces, de por sí, Chile sí tiene un mejor proyecto, no solo para ahora, sino a futuro. Ha solido. Pero hasta antes del COVID, el Perú no había hecho eso. No, sí había tenido sus debates ahí por temas de concesiones, más que nada por APPs. Pero lo que sí proyecta Chile es que ellos sí tienen una madurez fiscal y una madurez estructural también interna para someterse a estos proyectos. Y Perú no tiene madurez fiscal. No mucha, la verdad. O sea, puede generar tiene una banca muy, o sea, comparada a la chilena, muy primitiva, por decirlo. Nosotros básicamente estamos sometidos a... La madurez fiscal. La fiscal tiene que ver con eso de la estabilidad macroeconómica. Claro, Funcionamiento macroeconómico, la inflación, más para deuda pública, tanto PBI, eso es fortaleza fiscal. claro, Perú tiene fortaleza fiscal. Perú sí fortaleza. Grande que Chile. De hecho, Chile y Perú son los que lideran usualmente la región por la solidez de sus distintos productos, ¿no? claro. Pero ahí entramos otro factor de que finalmente Perú requiere no solo el apoyo de la banca interna, porque la banca interna no basta, requiere siempre, bueno, por eso siempre, ¿no? Hemos visto eso, requiere la banca externa, porque, pucha, BCP puede apoyar algo, pero en cambio Chile tiene la capacidad para financiarse con la misma banca interna porque ha generado una bancarización increíble, y eso les apoya mucho, al menos a la hora de generar proyectos. Tiene una confianza y una competitividad en su mercado de APPs que muy poco se ha visto en la región. El único casi comparable, podemos decir, que es Brasil, pero Brasil también tiene o sufre una problemática política, al menos a la hora también de estructurar sus APPs. Solo para aclarar también, creo que no quedó muy claro mi parte, respecto a la comparación con el modelo colombiano, la comparación que hacemos con Perú es que básicamente no se trata de una mejora en contratos o en la matriz de riesgos, trasladándole al contratista, no sé, por ejemplo, la mayoría de riesgos por estar en una posición mejor para poder asumirlos, sino también consideramos que para que se pueda desarrollar bien una EPP, se tiene que contar con una gestión predial adecuada, que eso es lo que no se da en el Perú y es una oportunidad de mejora en base a lo que se podría optar en lo que se da en Colombia. Pero creo que se había mencionado que, no recuerdo qué país, se va a expropiar, España se va a expropiarlo antes de adjudicarse, Sí, correcto. ¿no? Claro, ¿esa te parece una buena práctica? ¿Cuándo debería empezar a expropiarse, aún cuando no sea adjudicado? Eh, pero voy a repetir la pregunta, no la que fue. Sí. Se ha mencionado que España expropió los terrenos antes de que adjudique el proyecto. ¿Verdad? ¿Qué riesgos tendrá eso? A ver, yo considero que ligado al hecho de contar o poder tener el predio para poder desarrollar la obra en casos como el peruano, básicamente en casos de países de esta región, sí ayudaría a superar un poco el problema de la gestión predial que se presenta en estos países, pero también por otra parte podría generar un riesgo para las personas a las cuales se les expropia el terreno, porque eh, o sea, si es que se realiza sin previo aviso, sin un plazo determinado, considero que más allá de indicar que esto es con un fin o con un fin que genera un beneficio público o que es orientado a obras que van a representar beneficios para una mayor cantidad de personas, se tiene que contar con un plazo adecuado o se tiene que notificar previamente que se va a realizar la Eso ejecución. para el Sí. Estado también igual. Bueno,
interposición de posibles acciones judiciales, entendería yo, porque si es que no se realiza con indicando que la finalidad de esta expropiación del terreno es para la realización de una obra pública, Bueno, no creo que no es apropiación que quieran cuestionar el hecho de que estén forzadamente o forzosamente quitándole la propiedad. ¿Qué riesgo, qué otro riesgo identifica? de repente sobrecostos también, ¿Por qué que, sobre cosas? porque tendría que asumir, en caso, como indico, se le interpongan acciones, pagar indemnizaciones o tener que cubrir. Claro. Porque tiene que pagar un precio y eso implica también, si es una empresa que tiene un negocio en marcha, no solo es el valor del predio, ¿no? Y lo que tiene ese predio, tiene que incorporar el precio del predio. La compensación. ¿Qué otra cuestión puede haber ahí? Además, no. Otra cuestión aparte de cuál, porque se mencionó dos partes, Queremos hacer la línea 4 del metro, ¿ya? la línea 3, y empezamos a expropiar ahora. Bueno, depende de dónde se construyen diversos riesgos, ¿no? Aparte del riesgo que ha mencionado Álvaro, también, digamos, tú comienzas a aplicar y pones procesos arqueológicos. Es el principio de todo. Claro, o sea, Inclusivo por hablar de 8 años. un arbitraje. También, ¿por qué? ¿Qué pasa si decimos que la línea 3 del metro va a pasar por acá del lado y luego se dice que va a pasar por Benavides? Y expropiación del lado. Es que, como indico, creo que previamente o la expropiación, al momento de realizarse, tendría que justificarse con un proyecto. Es por eso. Ten- Está visitando. Tendría que señalarse que ese terreno que se está expropiando va a ser con el objetivo de desarrollar una Lo obra en dice. sí. Pero luego cambian el trazo. Primero. Digo, yo no vamos a ir por acá, vamos a ir por allá. Es que es el caso que estamos hablando en España. O sea, tú puedes tener el derecho para expropiar, y está bien. Pero una cosa es tener el derecho a tener la idoneidad para realizarlo. Entonces, una vez sí se puede, ese es un riesgo que tú puedes planear y mantener un panorama, ¿no? Como fue el tema del aeropuerto, digamos, hacían la expropiación previamente y decían, está perfecto, vamos a ocupar solo tanto terreno, vamos a expropiar a tantas familias y buenazo, ya vamos a construir el aeropuerto. ¿Qué ocurre? El aeropuerto acabará siendo más grande y estamos a expropiar más. Entonces ya de por sí generas un riesgo o generas una contingencia, porque pues, de por sí vas a tener que hacer toda la parte operativa de expropiar más terreno, paralizar la obra, ver hasta que se consiga, si es que no va a haber problemas. Se necesita para regular el Perú, hacerlo en España. Claro, ¿Qué necesitaría entender? primero que nada una solidez política, más que nada. Una solidez política para que nada, más que nada, La política y técnicamente el ingeniero lo dice, debemos cambiar el caso. también una seguridad, al menos a la hora de la obra, o al menos un estudio, como es el caso de Lima, de no solo estructural, sino también hasta social. Porque una ciudad como Lima, al menos, es muy, o sea, con todo el tráfico o temas de la ciudad. Sí, es el caso. Porque cuando dice el proyecto, tiene que ver el proyecto, tiene un estudio de profundidad del estudio. Claro, pero no solo al nivel económico, sino también el impacto social, el impacto ambiental. O sea, el estudio, claro, tiene que abarcar casi todo el posible. ¿Cómo es el impacto que a veces que necesita el terreno Claro. para hacer la obra? Sí. Ese es el impacto que. Entonces, dependerá en qué momento, o qué profundidad, o qué madurez tenga el estudio de la inversión, para ver si lo hace. El estudio de inversión puede ser que va a ser la cadena Bravo. Pero ¿dónde se ve realmente? ¿Dónde va a ser? ¿En qué estudio? En el expediente técnico. Ahí se va a ver a nivel de detalle en dónde se va a ejecutar la obra. Si no tienen expediente técnico, no se puede expropiar. Correcto. No, digamos, la solución va a ser todo que le fuera. Porque han gastado un montón de dinero expropiando a la gente, para estar en la gente. Cuando después, técnicamente, corresponde por otro lado, porque lo ves ya a nivel de detalle. Pero en ese caso el expediente técnico no tiene que incorporarse dentro del proyecto que se presenta para expropiar. Si tú hagas el diseño, yo hago como más otro. No hay expediente técnico ahí, lo que va a ser el expediente técnico va a ser esta vez.
pero depende de muchos factores. ¿Ok? Para ver si se adelanta o no se adelanta, sí puede ayudar cuando dice que es el detalle. Pero si no estás dando eso, estás dando el diseño al privado, no vas a poder programar. Bueno, muy bien. El grupo 1. Ya, yo paso lo, soy el víctima. Está esa. Ah, no sé, está a la sí, sí, sí. Perdón. Mira, chico. ¿Cómo quieres? ¿Aviso? Profe, avísenos cada minuto. Cada 3. A los 2 minutos antes. 2 minutos. Sí, 2 minutos antes. Antes de que cada uno diga su nombre. Ahí no. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Víctor Diestra y el día de hoy les hablaremos acerca del Aeropuerto Internacional de Chincheros, una exposición respecto al análisis comparado entre proyectos similares de la región en APP y el proyecto del Aeropuerto de Chincheros. Todo comienza el 4 de julio del año 2017, cuando el el Estado suscribe un contrato de concesión con la sociedad aeroportuaria Punturhuasi, conformada por la empresa Corporación América y Andina Investment Holdings para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Cusco. Este contrato de concesión ubicaba el rol, mejor dicho, trasladaba el riesgo de financiamiento al privado en una distribución de disculpen, el 71.4% de la inversión la asumiría el privado respecto a la construcción de las subetapas 2 y 3 y el Estado solo asumiría el 28.6%. En su momento fue una APP considerada eficiente, puesto que involucraba el menor aporte público, que serían los 265 millones de dólares. Bajo este esquema, Punturhuasi tenía la obligación de diseñar, construir, financiar, operar y mantener el aeropuerto por 40 años, con una matriz de riesgos que ubicaba en el privado la mayor parte del peso financiero y técnico. Sin embargo, nosotros ubicamos el problema al 3 de febrero del año 2017, cuando se firma la adenda número 1. Esta adenda, impulsada por el MTC, alteró el corazón del modelo, se pasó de una concesión tradicional a un esquema de pagos por avances de obras, a través de la cual el aporte del privado cayó al 19.3% y el Estado terminó asumiendo el 80.7%.
La firma de la adenda fue fatal. Punturhuasi no cumplió con los requisitos mínimos para el cierre financiero, no presentó un acreedor permitido, no presentó un plan de financiamiento válido y además propuso condiciones crediticias inviables, como un interés del 21% anual en dólares. Esto impidió la ejecución del contrato y sumado a que la adenda desnaturalizó la figura del APP y prácticamente lo convirtió en una cuasi obra pública, vulnerando el decreto legislativo 1224, la ley marco de las APPs, llevó al gobierno a resolver unilateralmente el contrato. El proyecto quedó paralizado y el país atrapado en una controversia que hasta el año pasado, luego de un largo proceso arbitral ante el CIADI, el tribunal arbitral ordenó al Estado peruano pagar 91 millones de dólares a Punturhuasi ante el incumplimiento a la sociedad aeroportuaria Punturhuasi. Y en mayo de este año, ante el incumplimiento por parte del Estado peruano, el Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos declaró en rebeldía al Perú, dejando en evidencia que a día de hoy sigue marcando el debate sobre cómo deben estructurarse las alianzas público-privadas en el Perú. Siguiendo con el análisis comparado, ubicándonos en nuestro país vecino de Chile, imaginen un país que desde los años 90 decidió convertir la modernización aeroportuaria en una política de Estado sostenible. Ese país es Chile. Allí, la concesión de infraestructuras no es improvisación, sino un régimen consolidado, construido sobre el decreto número 900 del Ministerio de Obras Públicas, la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la cual es la Ley de Concesiones de Obras Públicas y la gestión técnica de dicho ministerio, puesto que Chile no cuenta con una ley marco de APPs como sí lo es Perú. Y a pesar de esto, esta ley de concesiones públicas fija estándares de servicio, obligaciones de inversión, plazos, garantías y procedimientos uniformes para licitar y adjudicar. Lo complementa la Dirección General de Aeronáutica Civil y unidades especializadas que evalúan seguridad y operación. Poniendo como ejemplo, el Aeropuerto Internacional Merino Benítez en Santiago fue concesionado en el año 2015 bajo un esquema en el que el operador privado, el consorcio Nuevo Pudahuel, asumió la responsabilidad integral del proyecto. ¿Y por qué funcionó? Porque el proceso se diseñó sobre bases técnicas y claras. El mayor aprendizaje que deja este aeropuerto es claro: una APP puede funcionar y generar infraestructura de alto impacto cuando el privado sabe qué riesgos asumir y cuando el Estado regula sin interferencias políticas. Muchas gracias. Ahora siguiendo el caso colombiano, las APP se rigen por la ley 1508 del año 2002. Esta ley nos dice que básicamente va a haber un acuerdo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El ámbito privado se va a encargar más que todo del financiamiento, del desarrollo de la obra, de la construcción, y el ámbito público va a tener más que todo el tema de la titularidad y como un tipo de supervisión. Ahora, el ejemplo del cual vamos a hablar es el Aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá. Esta concesión se dio a OPEN, pues ella tuvo que modernizar, ampliar, operar el aeropuerto asumiendo los riesgos y usando Project Finance. Seamos sinceros, este aeropuerto es uno de los mejores en Sudamérica. Entonces, a diferencia del aeropuerto Chinchero, que como mencionó mi compañero, hubo irregularidades tanto en la adenda por el tema de los intereses abusivos y se pretendía que el Estado era quien asuma mayormente los riesgos. Claramente es lo que puede evidenciar cuando el ámbito público con el ámbito privado trabajan continuamente. Bueno, respecto de la institución operativa, también tenemos el caso de la asociación público-privada del aeropuerto de Murcia. Y lo que pasa en ese sentido es que respecto del caso español, se suscribe un contrato bajo la ley del sector público, en donde más que nada se exigía una transferencia significativa de riesgo operacional del concesionario y se buscaba regular las limitaciones y las obligaciones financieras que tenía cada una de las partes de este contrato. Bajo esto, la concesión de Murcia incluía componentes como la financiación, construcción y operación por parte del consorcio Aeromur y como las garantías específicas en caso de incumplimiento.
En este caso, Arión no logró sostener el proyecto y el Estado español aplicó ciertos mecanismos. Se concluyó el contrato, la ejecución de avales y la exigencia de penalidades por el incumplimiento de este contrato y se transfirió esta gestión a AENA, la cual es una empresa pública con experiencia técnica, y permitió continuar el proyecto que se tenía pactado en un inicio con una estabilidad respecto de la APP en ese sentido. Por otro lado, tenemos el caso del aeropuerto de Quintero, el que evidencia una deficiencia de parte de las APPs en el Perú, considerando que también se ve afectada por la corrupción que estaba pasando entonces, lo que generaba una mala imagen respecto a este tipo de proyectos de infraestructura. Y en este caso, se evidenció dificultades de implementar el APP como les mencioné, y el contrato mostraba ciertas debilidades, por lo que terminó siendo modificado, como ya dijo mi compañero, con la adenda 1, que trasladó al Estado riesgos financieros altísimos y que inicialmente correspondían al concesionario, lo que evidentemente mostró un incumplimiento de su pago. Y por eso también se ve afectado por la corrupción en sí misma, ¿no? Y más que nada, este es un ejemplo en cómo este tipo de situaciones o incumplimientos se ven afectados dependiendo de la institución del país y cómo se solucionan eso, ¿no? Bueno, a mí me tocó hablar sobre Brasil, específicamente del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, JAU2. Bueno, en Brasil las asociaciones públicas privadas se desarrollan en la ley de concesiones y en la ley PPP. Básicamente son normas que establecen una matriz clara de riesgos, mecanismos de remuneración y procedimientos para el reequilibrio económico financiero. A ello básicamente también se le suma el rol de BNDES, que actúa como financiador y estructurador clave de los proyectos aeroportuarios brasileños, fortaleciendo la viabilidad técnica y financiera de las APP. Bueno, hay un caso emblemático que es de este aeropuerto, fue concesionado en 2012 al consorcio Indepar. Básicamente fue modernizado mediante Project Finance y sus aplicaciones obligatorias, estándares estrictos, supervisados por la ANAC. Y bueno, en conjunto, la experiencia brasileña evidencia que la asignación coherente de riesgos y un marco institucional firme son condiciones esenciales para que una APP aeroportuaria funcione sin desnaturalizarse. Ahora vamos a hablar sobre el último caso que hemos analizado, que es el de Reino Unido. Primero, como modelo general, vamos a ver que en el modelo británico existe la fórmula del privado más una regulación fuerte. En este caso, el Estado no opera, pero lo controla económicamente. Segundo, vamos a hablar sobre lo que se entiende como el Private Finance Initiative. A este punto, el privado diseña, financia, construye y opera, es decir, separa absolutamente el privado del aparato estatal. Segundo, pago del Estado solo si hay disponibilidad por periodos y la transferencia real de riesgo al privado. En este caso vamos a hablar solamente centrándonos en Heathrow y en Gatwick. Ya no puedo a ver, podríamos ir a la parte de la edad de la música. Sí. Campo, bien, diría, César, primero. Mi apellido es André Quiroz. Está mal. ¿Cuál es la problemática que han identificado? Vamos a empezar por Pedro. Lo que identificamos en este problema acá fue la adenda número 1, porque en el momento que se hizo la adenda, se traspasó el riesgo en realidad todo casi al sector estatal, al Estado, lo cual refleja, y como vimos en todos los ejemplos, eso no debería ocurrir porque lo estaría desnaturalizando y casi convirtiéndolo en una APP y no Project Finance. Sí. Y adicionalmente,
En algún momento se dijo que el contrato se resolvió porque Guasi quería cobrar más. O sea, que el 1% en dólar. Eso generó que se resuelva el contrato, ¿es así? Sí. Sí. Y si fue así, ¿por qué hubo después de ese contrato la Lenta 1? Donde se cambió de la matriz. Precisamente para que el Estado se cambie con todo el equilibrio. Pero que recuerdo es que lo hicieron porque justamente hubo problemas de financiamiento, problemas también técnicos, Estamos hablando del financiamiento y de la causal de resolución. sí, Lo que he mencionado es que efectivamente hubo un problema de financiamiento, tenían que cobrar el 21% tasa de descuento, por el promedio se está entre 11 y 13%, y esa fue la causa de resolución, pero en los hechos, cronológicamente, le dijeron al gobierno, tenemos este problema, y el gobierno dijo, ok, lo solucionamos con esta ley, que es la que está cuestionando. Entonces, el problema del descuento, la tasa de descuento, se solucionó con la adenda. Si es así, ¿cómo puede ser esta la causa de resolución? ¿O no? sí. Pero estoy hablando solamente de los hechos del caso. Bien. Volviendo a entrar a las preguntas, digamos, más teóricas. ¿Alguien del grupo que pueda responder esa pregunta? Lo que pasa es que, como tal, no es que se trate de una causal por la que se resolvió el contrato, porque la principal fue que efectivamente se trasladó todo el financiamiento, intentando solucionar esos problemas que presentaba el contrato inicial, se desnaturalizó por completo la figura de lo que debería ser una P. ¿Por qué el rol? Sí. Pero se cuestionó, en su momento se cuestionó eso. O sea, si bien es cierto, la ¿En qué ley momento se cuestionó eso? cuando antes de resolverlo, me parece que Contraloría, creo que también entró hubo mucha presión mediática, ¿no? Fue porque Contraloría, fue porque cambió la matriz de riesgos, fue porque hubo presión mediática, Fue una suma de razones. no suma. Sí, Y con esa suma, digamos, el Estado dijo, como hay presión mediática, te resuelvo el contrato. no solo por la presión mediática, ¿Qué dijo el Estado peruano a la empresa? que Frank, Pero, profe, creo que también faltó comentar el hecho que el primer contrato, o sea, fue mal, y como se señalaron el tema que Punto Guasi quería cobrar más, entonces, ¿no? Luego, como que se queda en AUSA, y luego entra a PPK, y ahí me parece que es Vizcarra, que en ese momento era el ministro, ajá, y él es quien termina aceptando la adenda, ¿no? Sin más que todo hacer una evaluación. es parte de la historia. Estamos en la pregunta ya de la razón por la cual se cae el contrato, o el proyecto. Por desnaturalización. No se ha escuchado por qué era la base de o sea, si la desnaturalización se da por la adenda. Entonces, ¿cómo puede ser esa la causa de la resolución? El Estado no puede ni nadie fundar una resolución de causa propia, de hecho propio. No, yo lo desnaturalicé, resuelvo el contrato. No lo puede decir, no lo puede tocar. Toca, no sería válido. ¿Por qué llevan al Estado peruano a la ruta? Si ya la empresa tenía lo que quería con su adenda. eso pagó.
¿No pagó quién? el Estado. ¿No pagó qué? O sea, no iba a poder, o sea, no era viable económicamente el proyecto. No había manera de que pueda desembolsar todo lo que se estaba hablando. O sea, si bien se tomó la adenda, pero la adenda, en mi opinión, no fue muy bien pensada. O quizás habían de por medio intereses políticos. No. Voy a ver. Hay un contrato, si se solucionó el problema por la adenda, ¿cuál fue la razón por la cual no llevaron a buscar? Listo, muchas gracias al grupo 2. Vamos con el grupo 3. ¿Cuál tendría? Antes de ti, no, pues no estaba pausado. ¿Nos da el tiempo 5 minutos? Sí, 5 minutos. Para poder igual. Ahora. Este que me deja sin tiempo. Nos sobran 5 minutos. Nos sobran 5 minutos. Mucho. Sí, yo no con algunos libros. Además que. ¿Qué tampoco? No, cada uno. Dice segundo. ¿Listo? Sí, pero ahorita está. ¿Cómo hacer? Quedamos con los grupos. El 5, el 6 ya impuso, el 7. Pero que la lista ya pasó, pues sí. Pero con los que están poniendo los Sí. Yo me lo toca de salir. O sea, para practicar. Este es el segundo grupo de los no voluntarios. Los grupos más. Sí. No sé. ¿Están? A los 5 minutos suena de saber la dinámica, no para por el caso. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de investigación acerca del impacto de las normas en la ejecución de los proyectos en materia específicamente de transporte. ¿De qué trata nuestro tema? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Se centra en el análisis de las normas y las leyes y cómo estas influyen, específicamente de las OPP, cómo estas influyen en la ejecución, avance, continuidad e inclusiva de los resultados en las obras de infraestructura, específicamente en el aspecto del transporte. Siguiente diapositiva. En el Perú, la evolución normativa ha sido la siguiente. Por temas de tiempo no lo voy a explicar, pero acá tenemos una infografía que lo regula. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿por qué elegimos este tema? Elegimos este tema porque a raíz de la comparación de distintos proyectos de marcos legales, específicamente del rubro de transporte, los aeropuertos, los viales y los puertos, nos damos cuenta de que el problema no surge de la evaluación desde lo específico, sino de lo general, que es el origen. Y ese origen es la norma y la ley. Siguiente, por favor. En cuanto a la problemática de nuestra investigación, pese a que el Perú ha actualizado sus normas en cuanto a EPPs, nos encontramos ante un problema demasiado grave,
y es que este avance no va de la mano con la capacidad de implementación de aquellas por parte del Estado. A lo largo de la investigación nos vamos a dar cuenta que varias de las obras han sufrido paralizaciones, no necesariamente por cuestiones técnicas, sino más que nada por vacíos legales y falta de regulación por parte estatal. La problemática central se centra en que las normas, hay un enorme vacío entre las normas y la aplicación de ellas. Ya. Las siguientes causas son las relacionadas a la problemática. La primera es que los marcos normativos no se contemplaron escenarios de conflicto referente a los antiguos, y cuando, por ejemplo, el normativo 5996 y el 1012 no preveía mecanismos para problemas, para la resolución de conflictos para los proyectos modernos. La segunda es la inadecuada asignación de los riesgos en ciertos sectores, ya que como más adelante explicaremos, en el sector en el sector portuario sí hubo una correcta asignación de riesgo, ya que no hubieron paralizaciones, pero por ejemplo en el sector de la vial no lo hubo, ya que ahí es donde hubieron más paralizaciones. Y tercero, la ausencia de mecanismos de estructuración robustos en ciertos sectores. Bueno, yo voy a hablar acerca del análisis concreto entre las leyes que promueven la ejecución de estos proyectos, justamente en la ejecución de esto. Para eso, lo que hicimos fue verificar dentro de los CITRAN los 5 subsectores que tiene y los contratos a los que se adjudica, que es tema de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas y aerovías. En este caso únicamente hemos tomado los 3 primeros porque es donde habían más proyectos para poder analizar justamente el tema de las paralizaciones con relación a la ley. Y lo que hallamos fue lo siguiente. Respecto a puertos, si bien había varios proyectos adjudicados para este subsector, no hubo paralizaciones dentro de este subsector, ya que dentro de los contratos justamente había unas buenas cláusulas, o sea, se había acordado previamente, habían tenido una buena diligencia respecto a la ejecución posterior de los proyectos adjudicados. Sin embargo, por otro lado, en las carreteras fue un sector crítico porque del análisis de todos los contratos que habíamos visto en los que se adjudican estos proyectos, en la mayoría de ellos había habido paralizaciones. Y esto se debe a que, en primer lugar, se demoraban en entregar terrenos. Segundo, habían protestas sociales que, bueno, es más normal y sí es controlable, pero tampoco depende de ellos. Y por último, en la entrega de liberación de terrenos. Entonces, esos 3 principales fueron las trabas a que se dé la ejecución de los proyectos. Y esto se debe a que justamente los proyectos que se adjudican en el sector de carreteras fueron sacados con el Decreto Supremo 059 del 96, en el cual no existía una debida gestión de riesgos, lo cual hacía que justamente no se prevea este tipo de problemas. Así como también encontramos que, además de los problemas de gestión de riesgos, también había un problema de seguimiento contractual. Es decir, no se le hacía un seguimiento contractual a cada uno de estos proyectos. Sin embargo, esto ha ido cambiando conforme a las diferentes modificaciones de leyes y se ha tratado de ir preparando, como la implementación de gestión de riesgo, que ya lo vemos actualmente en la nueva ley, y también posteriores fiscalizaciones que se le pueden hacer a los proyectos. Ya, bueno, continuando con la introducción, con el análisis cualitativo que hemos realizado, se evidencia un factor común en el sector vial, específico carreteras, ¿no? Que es el exceso de adenda. ¿Qué nos lleva a esto? Que básicamente cuando hay un mayor porcentaje de adendas en un contrato, pues se evidencia la ineficiencia del proyecto en la fase de planeación. Eso en la mayoría de los casos. Puede haber temas exógenos que también llevan
a que existan adeudos. Bueno, en ese sentido, el proyecto, como los dos mencionados ahí, IRSA del norte y el de Buenos Aires, Canchaque, que tienen muchas adendas. Bueno, esto básicamente evidencia la precariedad o la falta de, del marco normativo en ese momento, que es el Decreto Supremo 59 del año 96, los cuales no tenían un manejo, pues, mejor dicho, daban a la predictibilidad que se firme más rápido o que se adjudique más rápido los contratos, pero que a posteriori, en la etapa de construcción, se evidencia justamente eso, ¿no? La falta, la falta de planificación en cuanto a los diferentes tipos de riesgos. Bueno, eso en contraste había un marco regulatorio renovado, el decreto legislativo 1362 y el 1224, que si bien es cierto, pues gestiona mejor los riesgos, la tasa el porcentaje de adendas no ha bajado mucho. Eso por un lado. Bueno, para finalizar, pues, digamos que las paralizaciones de las obras no son aleatorias, sino que dependen del marco legal, ¿no? En ese sentido, una norma débil como la condena a la obra a detenerse. Bueno, bueno, ¿qué podemos sacar de esto? La elección es clara, ¿no? Que el sistema normativo en ese momento debemos dejar de priorizar la velocidad de las adjudicaciones y exigir mayor control en las fases previas. No, después de haber analizado varios proyectos, leer varias normas, tenemos una conclusión simple que rompe un mito, ¿no? Varias personas piensan que las paralizaciones de las obras en el Perú son por falta de dinero, que simplemente la empresa quiebra o el banco corta el caño, ¿no? Pero nosotros hemos llegado a la conclusión que no es cierto, no es la falta de dinero, sino la falta de terreno. Entonces, el 90% de estas paralizaciones, de estos problemas, no vienen por simplemente que la empresa quiebra, no tiene préstamos, sino que el Estado se demora en entregar los terrenos o no libra las interferencias al tiempo correcto, ¿no? Entonces, simplemente estamos dando proyectos en lugares donde no tenemos, ¿no? Terrenos donde no tenemos dónde construirlos. También encontramos otra cosa bien interesante, que fue lo de los puertos. No tienen paralizaciones. Entonces, ¿por qué no? Porque el puerto de Callao o el puerto de Paita son las estrellas del Project Finance, ¿no? Creemos que es porque tienen un incentivo correcto, que está centrado en el contrato, que es, si no opero, no cobro. Entonces, eso hace que el concesionario tenga esta manía, esta urgencia, necesidad de ejecutar, operar el contrato lo antes posible para que de esta manera los barcos entren, comiencen a pagar las tarifas, ¿no? No como vemos en las carreteras, donde los ríos están mal asignados y el Estado simplemente no entrega los terrenos a tiempo. También hay una evolución normativa. Pasamos de adjudicar rápido, como en los 90, a adjudicar bien, como lo estamos haciendo recién desde este año, ¿no? Entonces tenemos tres recomendaciones después de este análisis. El primero es la gestión predial anticipada, que como el profesor ya dijo, está pasando en España. Sentimos que es necesario comenzar a condicionar el cierre financiero de un proyecto a la entrega de terrenos, ¿no? Pero no todos, sino los sustanciales. También vemos que la nueva ley, la 32441, asegura la bancabilidad técnica desde el inicio y así no vemos el festival de adendas que ya tienen los proyectos anteriores. Y también creemos que es necesario el pago por disponibilidad. Tenemos que comenzar a priorizar estos contratos que tienen esta manera de financiación para poder mitigar los riesgos políticos. El Estado paga por infraestructura ya hecha y el privado opera de la mejor manera. Gracias, el grupo 4. Dos preguntas.
cuando se dice que los porcentajes de alertas no han bajado, a pesar de las normas, de evolución normativa, se refiere a que no han bajado las normas, las alertas, han publicado bajo las normas, o son las alertas de proyectos que vienen de atrás. De los dos. De los dos, Hay proyectos adjudicados bajo esta norma. hay un sistema híbrido porque se ha querido, o sea, sobre la marcha se ha querido implementar un nuevo sistema que prevenga este tipo de riesgos, ¿no? Inclusive, hemos identificado de que hay un riesgo que tiene el Estado, que es que no puede expropiar terrenos, pero que por falta de diligencia al momento de la formulación del contrato da a entender de que tiene esos terrenos. Entonces, ¿a qué me lleva todo esto la pregunta? A que justamente este nuevo marco normativo lo que quiere es, en teoría, que regular ese riesgo, ¿no?, que tiene el Estado, ¿no?, que es básicamente es de falta de eficacia. Ya, para concluir, ¿qué normas son las que tienen mayor número de paralizaciones de empleo? Los bloques de normas. ¿Qué normas tiene más? El decreto supremo 59-96. Pueden ir al normativo, cada vez en los 3 momentos. Es el inicio. El 059, más. Respecto a proyectos de... La que le sigue, ¿cuál es? ¿Tiene un ranking? ¿Tiene un ranking? Sí, es una de... Creo que es la 10-12. La 10-12. La 10-12. Es la otra que le sigue. Sí. El trabajo lo tiene todavía. Sí. Listo, muchas gracias, hay grupo 4. Grupo de curso, grupo 6. De curso, grupo 7. Chicos, rápido, porque si no va a ir contra el tiempo de los chicos. Ustedes tienen su... ¿Cómo van a hacer la Vamos a... Si están trabajando con el grupo chiquito. Ah, ¿qué tiene? Pero nos falta uno. No sé, cada día uno para que acabe la clase. No sé si viene algún otro profesor. Yo tengo una clase de noche. Si no, le responde por Zoom, por favor. ¿Cuándo? Ya, veo. O bueno, no importa, porque yo tengo clases en una clase. A las 6. ¿Cómo puede ir más tarde? Ya fui. Ya, sí, normal.
Tengo que estar buscando pero que está bien. Sí. Está bloqueada la pantalla. ¿Está bien? Bloqueada la pantalla. Ah. ¿Pueden incluirnos los nombres en orden de exposición? Sí. ¿Alguno? Sí. Fabio Herrera. Fabio. ¿Y más? Marcia Carlos. El orden de exposición, ¿no? Sí. Leslie Shir. Ariana Díaz. Ariana Díaz. Cuatro vamos con. Sí. Carolina tuvo una urgencia médica y no pudo venir allí. ¿Sí? Carolina. Carolina se puso bien, bueno. Carolina. ¿Me dice en un momento o ustedes lo tienen el mismo legado? Ya, nosotros vamos a exponer sobre el rol del SPV en la estructura jurídica del Project Finance y la inversión privada. Bueno, y al respecto tenemos una tabla de contenido, introducción de resultados, introducciones de recomendaciones y tenemos una breve introducción que dice que el Project Finance ha contribuido como una herramienta que es de manera positiva porque ha contribuido a distintos proyectos grandes, ¿no? Que pueden ser infraestructura, energía, servicios públicos, entre otros. Bueno, otra característica es que la SPV aísla el riesgo de los que quieren ser sponsors, ¿no? De este proyecto. Por otro lado, tenemos una problemática. La problemática es que ya que la SPV tiene un rol fundamental y clave, lo que se busca es que las distintas legislaciones que vamos a ver tengan o sea, la legislación tiene que ser clara y concisa y sobre todo que no se cometan errores. Vamos a ver aquí en la Constitución y marco legal, bueno, esto es algo general, y tenemos un cuadro comparativo sobre los distintos países, pero no me va a alcanzar el tiempo. Al respecto voy a hacer una diferencia, Perú, Estados Unidos, porque están de manera inversa. Perú es el último en cuanto a, Perú es el último en cuanto a la legislación pobre que tiene respecto al SPV, y los Estados Unidos es todo lo contrario, ¿no? Porque está en el puesto 1. ¿Por qué el Perú se encuentra en esta posición? Es porque su legislación societaria tiene muchos errores, ¿no? Está muy desactualizada, mientras que Estados Unidos está, se podría decir, 10 años adelantado, incluso mucho más. Perú también tiene graves casos de corrupción, como es el caso del gasoducto surperuano, y bueno, y en Estados Unidos lo único que se puede ver es que por cada estado tiene una legislación propia para cada SPV y que es positivo y contribuye a esta labor sea más fácil para los que quieran hacer un proyecto, quieran invertir. Yo voy a hablar sobre las formas de pago, que es otro de los indicadores que tenemos para el tema de las SPVs. Como vemos, los mecanismos de pago son a través de los cuales el proyecto va recaudando esos fondos, ¿no? La más general es como la tarifa de usuario, que esa tarifa la paga el usuario propiamente, ¿no? Se paga por, bueno, son como los peajes, son pagos directos por el uso del proyecto. Y el proyecto básicamente se financia con la demanda que haya de acuerdo con eso, ¿no? O sea, se financia con la demanda que haya. También están los pagos del Estado, que es las retribuciones que realiza el Estado básicamente. No, aquí podemos ver también el tema de los peajes sombra, los pagos por disponibilidad, subsidios en algunos casos, como vamos a ver más adelante. Y bueno, un esquema mixto que podría combinar esos dos servicios. En cuanto a la cooperación internacional de la forma de pago, tenemos que en Perú se usan los pagos por peajes, se utiliza también el pago por disponibilidad,
pero se destacan también modelos mixtos donde el Estado complementa estos dos rubros. Respecto a Colombia, en el caso de Rutas del Sol, vemos el cobro de peajes también, el fuerte uso de mercados por disponibilidad y hay una mayor estabilidad financiera, porque el concesionario aquí recibe los flujos sin depender de la demanda voluntaria. En el caso de México, este de aquí combina las cuotas de disponibilidad, pero su rasgo distintivo es el que utiliza ingresos mínimos garantizados. Este mecanismo en sí va a proteger la variabilidad que haya en el tráfico y va a mitigar el riesgo de la demanda como tal. España, por su parte, es más amplio. Acá se utilizan el cobro de peajes, se utiliza el pago por disponibilidad, también se utiliza la tarifa de peaje en sombra y, sin embargo, en el caso de España, se utilizan mucho los pagos de peajes directos como tal. Y realmente cuando se hizo la estructuración y con las autopistas radiales, no consideraron la demanda o hicieron una sobreestimación respecto a los flujos que podían obtener, lo que conllevó al final a la quiebra del proyecto. Porque no obtuvieron los flujos que esperaban. Aquí el Estado tuvo que venir a todos los indicadores que hemos utilizado, pues otros indicadores para hacer la comparativa entre los países. Primero, la autonomía patrimonial de cada legislación y luego también las garantías y las exenciones de riesgo. Como sabemos, la autonomía patrimonial tiene que ver con que se haga una separación absoluta del patrimonio de la SPV con el patrimonio de los patrocinadores. En ese sentido, esto brinda ciertos beneficios, exclusiva las funciones legales que puede llegar a tener la SPV, como por ejemplo contratar, agrupar activos y pasivos del proyecto, y también uno de los principales, aislar jurídicamente el proyecto y todos los Este es un cuadro súper amplio en donde está la comparativa de estos dos indicadores en cada país. Y en resumen tenemos estos dos. Perú por su parte tiene posee una autonomía formal. Si bien es cierto se pueden estructurar proyectos de SPV, pero lo único que cabe resaltar acá es que no tenemos una ley especial. Lo que se rige básicamente por la Ley General de Sociedades, lo cual es bastante inexacto, por así decirlo, ¿no? Debería, bueno, lo que debería ser es, por ejemplo, no sé, en el caso de México, que tiene una autonomía mucho más fuerte, tanto en la vía formal, o sea, regulada, como también en la práctica, que después del caso del rescate de las autopistas, se creó un fideicomiso especial que ayuda a que básicamente se organice todo el tema financiero de las SPV y puedan tener mayor transparencia y confianza en los inversionistas. Bueno, otro caso interesante en el tema de autonomía patrimonial es el caso de Estados Unidos, ya que tienen una autonomía bastante sólida y también está bastante supervisada por las entidades reguladoras. Por otro lado, respecto a garantías y la asignación de riesgos, lo que normalmente hemos visto en cada uno de los países es que tanto el riesgo operativo como de construcción son asumidas normalmente por el SPV, pero los temas de expropiación y los riesgos regulatorios por el Estado. Pero hemos analizado en algunos de los casos que están en el trabajo, que, por ejemplo, en México, lo que pasó con el caso del rescate de las autopistas es que asumieron un riesgo de demanda muy amplio, justamente también por la proyección demasiado amplia que se dio al flujo de demanda, y eso llevó casi que a la quiebra de muchos SPV, y lo que llevó también a México a fortalecer un poco más ese tema. Yo les voy a hablar sobre los siguientes indicadores que son protección del Estado y entidades reguladoras. Primero, decir que la protección del Estado significa asegurar el interés público al acusar la continuidad del proyecto y evitar que un problema funcionario pueda afectar a la población. Por ejemplo, en el caso de México, el Estado puede recibir y asegurar el proyecto si es que la SPV incumple. En Colombia existen garantías que son de ingresos mínimos y en el caso de Perú lo que se hace es supervisar las tarifas que se ponen las normas finales. En cuanto a los mecanismos reguladores, la mayoría de sus países actúa a través de entidades especializadas. En el caso de Perú tenemos el SINAPRID, el Ministerio de Energía, en el caso de Colombia tenemos la ANI, y en México hay un sistema interinstitucional en el que hay instituciones como, por ejemplo, Manobras. En el caso de España tenemos el Ministerio de Fomento y la CNMC.
Usualmente, mientras más fuerte y coordinado el sistema regulado, lo que se permite es controlar mejor los riesgos, que haya más transparencia y que los proyectos sean mucho más sostenibles. En cuanto a las regulaciones que son débiles, los proyectos bueno, pueden terminar en lo que es quiebre sobre costos y rescates, y los rescates. En el caso de las conclusiones y recomendaciones como grupo, después de un análisis comparativo de estos países, nuestra conclusión principal es que Project China solamente puede funcionar bien si es que la SPV opera con reglas que son claras, una fuerte supervisión técnica y un marco legal que proteja no solamente al Estado, sino también al inversionista. Países como México nos demuestran que una regulación sólida y una coordinación entre diferentes entidades puede hacer que los proyectos sean mucho más estables y sobrevivan a adversidades. En cuanto a países donde hay un marco legal que es débil, por ejemplo, en el caso de Perú, Colombia o España, los proyectos se enfrentan quiebras, arbitrajes e incluso puede haber un rescate multimillonario como el caso de España. Por eso nosotros recomendamos fortalecer la regulación del SPV, dar mecanismos de control más claros, mejorar la asignación de riesgos y asegurar que el Estado puede intervenir oportunamente en el caso de que el SPV quiebre para que así no se afecte el servicio público. Entonces, en conclusión, después de ver todo este conjunto de mecanismos que proponemos, creemos que pueden ayudar a la consolidación de un sistema que sea mucho más respetable, predecible y atractivo para el negocio. Muchas gracias. Tienes la ventaja de que estamos por la hora. Pablo, había mencionado que hay unos casos de corrupción. Sí. ¿Puedes desarrollar un poquito más? Sí, el caso de Perú, el caso de Acueducto Sur, se dice que eran tres empresas, ¿no? Era Graña, era Odebrecht, que esa es la empresa que está indicada como corrupción y que el SPV no había tenido la debida diligencia, ¿no? Porque en el 2014 ya se había detectado casos de corrupción en contra de Odebrecht, ¿no? Entonces, el 2019 es que se concluye con con este caso y es que ahora bueno, en este momento se demandó, ¿no? Por una cantidad de... Los Graña no son parte de nosotros. Sí, me parece que sí. Graña, Sí. Odebrecht y... Graña no. Bueno. ¿Por qué Graña no se contrata? ¿Por corrupción? ¿Por qué algo? ¿Por la gana? Sí, por temas de corrupción. O sea, ¿Cuál es la fuente que dice que caducó por eso? sí, lo que pasa es que esa parte no ahorita como estoy así con todos, no. Contrato caduca porque, a ver, se destapa la corrupción en Estados Unidos y el gasoducto era $7.000 para financiar ese proyecto necesitas varios bancos. Entonces, cuando salta el problema de dólares en Estados Unidos, va a poner a empezar. Entonces, se les cortan todas las fuentes de financiamiento y tenían que presentar su cierre financiero. Tenían de dónde. Caduca el contrato. Justamente quería aportar que realmente nuestra investigación no se ha centrado tanto en el análisis de casos, por ejemplo, que está un poco así, pero lo que sí nos hemos centrado en el SPV como mecanismo. Entonces, en el caso del gasoducto, por ejemplo, si bien es cierto, hubieron muchos temas que pudieron derivar en no sé, todo lo que derivó respecto al proyecto en general, el tema de la SPV, en ese caso, por ejemplo, fue que el sector cayó por corrupción, o por otro motivo financiero, lo que sea, que llegaron a cierre. Todo lo que se puede evitar. Matriz, porque esto es matriz, no el concesionario del proyecto. En Estados Unidos quedó Odebrecht como matriz, como solista de todos los proyectos. Pero el proyecto que tenían
Perú. No estaba vinculado. No. De hecho, ¿por qué cae Estados Unidos, que es lo que impacta en todos los 17 países de la Unión? Porque usaron la banca americana. Y los gringos detectan eso y abren la caja de Pandora de odio en todos los países. Y es ese impacto porque por compliance, los bancos que tienen, digamos, sistemas robustos de compliance, no le prestan no solamente a la empresa, sino a los accionistas. Tienen una denuncia de corrupción, hacerlo de todos los altos ejecutivos de dólares de Brasil, no le van a prestar ninguna vinculada. Le cortan el financiamiento a la SPV de Perú, pero por los accionistas. Claro. No llegan a levantar los recursos por los accionistas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa es la razón por la que se cae el tiempo aquí. Es por el impacto derivado de la corrupción de Brasil detectado por Estados Unidos. Claro, generó ese efecto en la SPV de Perú. Tenían, esto creo que sale de 14 o 15 en Estados Unidos, y esto se adjudicó en el 14 y tenía que ganar por 2 años para el cierre financiero, y el 17 que lo caduca, si no me equivoco fue en enero o febrero. Pero la razón de la caducidad no es corrupción del proyecto, también es una causa de corrupción, sino es que no llegaron al cierre financiero. ¿Por qué no llegaron al cierre financiero? Porque los bancos decidieron ya no prestarle. ¿Y por qué decidieron ya no prestarle? Porque sus accionistas, o un grupo de los accionistas, estaban vinculados a todo. Toda la cadena que tiene impacto en la actividad. Sí, porque están vinculados. Claro, es el accionista. Entonces, es un riesgo. Claro, ellos tenían cuando se postulan los bancos asegurados, ¿no? Pero no contaban con que luego iban a destapar sus actos de corrupción, no de Perú, sino de Brasil. Bien, muchas gracias. No hay más que pasar, ¿no? A las otras. Bueno, una consulta. Es verdad que todavía un costo de Expuso. Entonces, tamaño, ¿no? No, mentira, le digo que me preocupar. Sí, sí, claro, no, a las 9%. Lo mismo tenemos 10 minutos. La misma cantidad, todos igual, son. Ok.